Por ejemplo, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta lámina, espero que estén viendo esta lámina, estamos viendo 4 bloques, ¿no? De diferentes colores. Y si ven ustedes la disposición de los bloques, primero más a la izquierda tenemos algo que dice contextos externos y hacia la derecha en color marrón, que es esto de acá, algo que dice creatividad y está marcado con el número 1, luego invención, que está marcado con el número 2, innovación, color amarillo, marcado con el número 3, y emprendimiento, marcado con el número 4. ¿De acuerdo? Y luego vemos flechas que unen de un bloque a otro bloque. Entonces, ¿qué es lo que estamos representando en este diagrama? Bueno, es información de un autor, ahora no recuerdo bien el nombre del autor, pero en base a un trabajo que ellos tienen, señalan de manera esquematizada cómo se unen la creatividad, invención, innovación y emprendimiento. ¿De acuerdo? A ver, yo les explico, ¿no? Dice, todo parte porque existe factores externos, ¿no? Contextos externos que generan necesidad o desafíos. Contextos externos que generan necesidad o desafíos. ¿Cuáles podrían ser, no? Tenemos cambios tecnológicos, cambios económicos, presión competitiva, demandas sociales, nuevas regulaciones, necesidades emergentes del mercado, avances científicos, crisis o disrupciones, dentro de las cuales tenemos pandemias, conflictos, etcétera, ¿no? Ese es un trabajo, es un artículo que se redactó en el 2018, ¿de acuerdo? Es un poco antiguo, pero recoge con bastante claridad y exactitud mucho de lo que actualmente tenemos y los conceptualiza en bloques, que es lo que generalmente nos ayuda a entender la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, miren, funciona así. Los contextos externos que están viendo en este lado izquierdo gatillan la creatividad. La creatividad como tal nos ayuda a generar ideas originales a partir de la observación y la curiosidad. ¿De acuerdo? Contextos externos generan o gatillan la creatividad. La creatividad como tal impulsa la invención. ¿Y qué viene a ser la invención? Viene a ser la materialización de una idea creativa en un prototipo o solución técnica. Ahora, una vez que se ha inventado, viene la innovación. Y la innovación termina siendo el valor que se le da a esa invención en el mercado. Ahora, una vez que tienes una innovación que tiene un valor en el mercado, toca conectarlo con el público final. Y eso se da mediante el emprendimiento. ¿De acuerdo? Ahora les voy a mostrar 2 ejemplos con los cuales ustedes van a entender mejor. Pero el flujo es este. Factores externos gatillan la creatividad que termina siendo una idea, se materializa y se aterriza en una invención. Esa invención es tomada como insumo para que alguien innove en base a esa invención y finalmente esa innovación se masifica a través del emprendimiento en los mercados que hacen llegar este valor al usuario final. Esa es la secuencia directa, según los autores, y también hay secuencias indirectas, que son los flujos de retroalimentación y están representados por las flechas con con estos vacíos, ¿no? Estas flechas punteadas. Por ejemplo, ¿no? La dice que la invención retroalimenta la creatividad, que la innovación retroalimenta la invención, que el emprendimiento retroalimenta la creatividad y la innovación retroalimenta también la creatividad. Y el emprendimiento retroalimenta la innovación, ¿no? Hay un flujo en diferentes sentidos de retroalimentación que se dan entre un bloque y otro bloque. ¿De acuerdo? Entonces, acá tiene que quedar claro, al menos en esta primera lámina, de manera teórica, que hay una diferencia entre creatividad, invención, innovación y emprendimiento. Vamos a ver ahora, en ejemplos prácticos, cómo funciona esto en la vida real, ¿no? De factores externos, creatividad, invención, innovación y emprendimiento. Tomemos como ejemplo el caso de la inteligencia artificial o lo que conocemos como chats, ChatGPT y todos los chats que existen en el mercado actualmente. Este tema del chat, no de la inteligencia artificial a través de chat, no inicia en estos últimos años.
sino el contexto de esto que actualmente usamos se da en los años 50, donde la ciencia y el entorno militar presionaban por crear máquinas capaces de razonar y comunicarse. Entonces, ese era el contexto, ¿no? Eran los años 50. Había esa necesidad. Y surge una persona, de repente han escuchado su nombre, se llama Alan Turing. En el año 50 plantea si es que una máquina podría pensar o no, ¿no? Sale como una pregunta filosófica en ese momento, ¿cómo haríamos para que una máquina piense? ¿De acuerdo? Lo hizo Alan Turing. Alan Turing, si es que no lo saben, fue un matemático británico. Él ayudó a descifrar el código de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Es un matemático. Él en ese año dijo, ¿por qué no podríamos hacer que una máquina piense? Ese fue el contexto. Ese fue, digamos, el escenario de esos años que inició esta pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué ocurre después? Este es el contexto externo. ¿Qué ocurre después? Viene la creatividad. Surge la idea de crear máquinas que entiendan lenguaje humano. Esto se da en el año 1966 y nace ELIZA, en el MIT, en el Massachusetts Institute, una simulación primitiva. Esta era una máquina que así era espejo, ¿no? Tú le preguntabas algo y te preguntaba lo mismo. Pero era una máquina básica, pero ya intentaba darle forma a lo que habían preguntado en el 50. Luego pasaron muchas décadas y en el año 2017 Google Brain presenta los Transformers, ¿no? Transformers no es la película animada que vemos. Transformers es una metodología, es una ciencia que describe ecuaciones matemáticas con las cuales se pueden unir algoritmos. Y esto que se da en el 2017 abre la puerta a los modelos que tenemos actualmente como GPT. Entonces, miren, partimos del año 50, ¿no? Fue el contexto. La creatividad me hizo generar una máquina básica. Entre el 66 y el 2017 hubieron modelos matemáticos, pruebas, teoría, muchos avances. Y en el 2017 como hito, Google publica un artículo llamado Attention is all you need. ¿De acuerdo? En ese artículo dan a conocer una arquitectura nueva de redes neuronales. Se llama los Transformers, ¿no? Y no me refiero a la película animada que todos vimos. Es un nuevo diseño de arquitectura de redes neuronales que permite procesar textos más extensos en el contexto correcto. ¿Cómo es esto? Ocurre que antes de este enunciado, de esta publicación, cuando tú le dabas un mensaje largo al chat o a la inteligencia artificial, esta se confundía. Por ejemplo, si le decíamos el perro de Juan se perdió, él lo está buscando, se entiende cuando decimos esta frase que él lo está buscando es que Juan está buscando al perro, ¿no? Pero esto para una IA, antes de los Transformers, antes de esa arquitectura que les comento, confundía, ¿no? No sabía si estaban hablando de Juan, estaban hablando del perro o qué estaba pasando. Pero entraba en un problema y las respuestas que daban no eran exactas. Entonces, con esa nueva arquitectura de red neuronal, ya la inteligencia artificial sabe que te refieres a Juan. Entonces, el modelo ya te permite entender que el contexto sobre el cual estás hablando es Juan y no el perro, ¿no? O sea, este es el gran cambio que se da, sobre el cual se empiezan a desarrollar muchas cosas. La innovación tomó como base la invención. ChatGPT el 2018, ChatGPT 2 2019, el GPT-3 2020 y el 2022 ya finalmente lanza ChatGPT al público, ¿no? Con interfaz conversacional. ¿Qué ocurre luego, no? Ya se innovó, se dio una innovación en el mercado y luego surge el emprendimiento. Ahora se masifica y se vende. Y no solamente está ChatGPT, está Copilot, está Gemini, Cloud AI y otras IAs que se basan en la invención del 2017 y cada uno hace su propio negocio, ¿no? Entonces, funciona así. En el modelo de los autores hay un factor externo que genera un cuestionamiento. La creatividad, que es finalmente una idea, desarrolla un primer esbozo de lo que podría ser,
alguien inventa en base a esa idea creativa y finalmente alguien toma esa invención para innovar y finalmente, y por último, esta innovación se masifica a los usuarios y se convierte en un emprendimiento o en una empresa. ¿De acuerdo? Así funciona. Contexto externo, creatividad, invención, innovación y emprendimiento. Veamos otro ejemplo. Miren, en el año 60, la creciente complejidad en los sistemas de control aéreo y la necesidad de responder rápidamente en entornos críticos disparan búsqueda de nuevas formas de interacción humano-máquina. ¿Qué ocurre, no? Los controles que usaban los operadores del tráfico aéreo eran demasiados. Entonces alguien dice, oye, ¿qué hacemos para mejorar esto? No son muchos controles que manualmente hay que maniobrar. Eh, ocurre que surge la pregunta, ¿no? ¿Y si se pudiera interactuar directamente con la pantalla sin necesidad de estar girando perillas? ¿Qué hacemos para tener esto, ¿no? Entonces surge en base a la necesidad, la idea creativa de tener alguna pantalla que no dependa de botones. Bueno, en el 65, Johnson desarrolló la primera pantalla táctil capacitiva, pensada para aplicaciones aeronáuticas. Entonces, pasamos del 60, alguien presentó una necesidad, esa necesidad gatilló alguna idea creativa, alguien inventó en el 65 un dispositivo, una pantalla táctil capacitiva, pero para cubrir esta problemática, que era el tráfico aéreo, los botones de los controladores del tráfico aéreo. Se inventó esa tecnología, pantallas que respondían a impulsos o presiones que uno hacía con los dedos sobre la pantalla. Del 65 nos vamos al 2007. Apple toma esta invención, este invento que ya existía, pero lo customiza, es decir, se apalanca en esta invención, lo customiza y le da el formato para cambiarle la interfaz al teléfono. Entonces, llamamos innovación a aquel que hace uso de una invención. ¿De acuerdo? Invención es el que inventa, innovación es el que se apalanca en algo que se ha creado. Y finalmente, el emprendimiento se hace un negocio de esta innovación y se hace un negocio cuando finalmente estos productos llegan a los usuarios y los compran. ¿De acuerdo? Entonces, factor externo, necesidad, genera una creatividad. Esa creatividad te lleva a que tú inventes algo, ¿no? Que solucione o que cubra tu necesidad. Ahora, esta invención como tal sirve para innovar, y cuando esta innovación termine en el mercado siendo comprado por los usuarios se llama emprendimiento. Algunas veces, algunas cosas se quedan en invención. Si ustedes habrán visto o habrán escuchado, mucha gente inventa muchas cosas, pero está ahí, ¿no? Es un invento, es una pieza de museo, fue un invento. No llegó a ser una innovación porque nadie lo usó para sacar algún provecho y modificar algún servicio o producto que ya existiera o generar un nuevo producto o servicio en base a esa invención. Y obviamente, si esa invención no sirvió para innovar, tampoco ha llegado a la fase de emprendimiento, ¿no? Algunos otros se quedan en la fase de creatividad, ¿no? Dice, ¿cómo haría para hacerlo más rápido, no? Quizás, ¿cómo haría para llegar de mi casa a mi centro de trabajos más rápido? Quizás, si hago una máquina que me teletransporte, ¿no? Bueno, quedó en idea, ¿no? ¿Alguien inventó algo referido a eso? No. ¿Alguien usó esa invención para innovar? No. ¿Alguien hizo un comercio o un negocio con esa innovación? No. Entonces depende, ¿no? Algunos se quedan en creatividad, otros llegan a inventar algo, pero no se masifica, y otros innovan, ¿no? Pero si esa innovación no se vende, no se distribuye a los usuarios no lo compran, solamente se queda en innovación y no es un emprendimiento. Entonces, esta es la cadena que el autor propone para explicar estos bloques, ¿no? Creatividad, invención, innovación y emprendimiento.